Muy buenos días, estimados. Vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo, nuestro primer video. Va a ser el ejemplo o el proceso de construcción de un circuito 555 bajo la modalidad monoestable. Para esto vamos a trabajar en nuestro simulador Tinkercad, el cual nos entrega una gama de elementos electrónicos bien amplia y podemos realizar una simulación, en este caso bastante adecuada a nuestras necesidades o a nuestros objetivos de la clase del día de hoy. Para los materiales de esta actividad, nosotros vamos a desplegar la pantalla de componentes, específicamente todos. Ahí ustedes buscan el protoboard y la fuente de alimentación, la cual la vamos a trabajar con 5 voltios y en este caso 1 ampere de corriente. Para esta actividad vamos a requerir del uso de 3 resistencias, las cuales ya las vamos a enumerar y vamos a dar sus valores. Vamos a utilizar un condensador del tipo de cerámico, un condensador del tipo electrolítico, Luego vamos a utilizar para este ejemplo un pulsador, y nos estaría faltando nuestro circuito integrado. Agregar un diodo LED para la respuesta, en este caso que sería para la salida de la vía número 3. Y finalmente nos queda buscar nuestro circuito integrado, nuestro timer o nuestro temporizador 555. Para este ejemplo vamos a comenzar a calibrar o darle un valor, asignarle un valor a nuestros materiales o elementos, comenzando por una resistencia. La primera resistencia la vamos a dejar de 1 kilo. Le vamos a llamar R solamente, ya que va a ser una resistencia conectada más al pulsador. Nuestra resistencia R1, que sería la resistencia a utilizar en este circuito, la vamos a dejar expresada con una capacidad de 7 kilo ohm. Y nuestra tercera resistencia, que la vamos a llamar R2, la vamos a dejar en ohmios, y esta va a ser de 220 ohmios, la cual será la resistencia de protección para nuestro diodo LED. Entonces los materiales para este trabajo o para este primer circuito están designados por una fuente de alimentación calibrada a 5 voltios y 1 ampere, una resistencia denominada RR de 1 kilo ohmio, o sea 1000 ohmios, una resistencia R1, que es la resistencia que está conectada a nuestra fuente de trabajo, a nuestro integrado, en este caso de 7 kilos, una resistencia de 220 ohmios, la cual va a proteger el diodo LED, un condensador del tipo cerámico, un condensador del tipo electrolítico, un pulsador, un diodo LED y un temporizador. Vamos a nuestro circuito. El capacitor o condensador del tipo cerámico lo dejamos en 10 nanofarados. En el pin número 5 ya lo vamos a ver, de control de voltaje. Y nuestro capacitor, nuestro condensador del tipo electrolítico, lo vamos a dejar con una capacidad o con una fuente de 100 microfaradios, 16 voltios de trabajo. Vamos a comenzar con el montaje de nuestro circuito, o los procesos para montar el circuito. Vamos a dejar nuestro integrado, nuestro circuito, en la parte central, y como ya tenemos nosotros un puente entre positivo y negativo, vamos a comenzar a darle la función a cada una de sus vías en orden, partiendo por la vía número 1, dando la vuelta y llegando finalmente a la vía número 8 de potencia. Bueno, esa va a ser la secuencia de trabajo. Vamos a partir por la vía número 1. Nuestra vía número 1, marcada por un punto y representada por ese semicírculo que está acá, nos va a entregar a nosotros la masa para nuestro circuito, la tierra. Desde la vía 16 de nuestro protoboard
me conecto a nuestra línea negativa y le asigno un colorcito negro al cable, o en este caso a la vía de trabajo. Luego conectamos nuestro pulsador, igual en la parte central del proto, en la parte central de nuestro protoboard, y vamos a trabajar con el terminal 1A y el terminal 2A. Bueno, en este ejemplo no va a tener mucha utilidad el pulsador, pero en el video de el montaje real de este sistema vamos a ver que el pulsador sí nos ofrece y nos entrega una activación y desactivación de manera adecuada. Vamos a partir dando alimentación por una vía positiva con color rojo a la entrada 1A. Y luego vamos a cortar o vamos a tener la línea 1B, la línea 2A, perdón, la línea 2A la vamos a colocar nosotros a más a través de una resistencia de 1 kilo. A través de una resistencia de 1 kilo. Y desde la línea positiva yo voy a enviar una señal desde el pulsador, desde el lado positivo, hacia el pin número 2, hacia la vía número 2, que en este caso sería el disparo. Vamos a dejar este botón directo, cosa que yo o ustedes le den iniciar la simulación y comience la simulación de nuestro circuito. También le vamos a dar un color rojo. Ahora vamos a proceder a montar nuestra línea número 3. La línea número 3 es nuestra salida. Es nuestra salida de la señal de disparo. Es nuestro trabajo. La línea número 3, nosotros la vamos a sacar de nuestro circuito y la vamos a colocar en el ánodo de nuestro diodo LED. O sea, en el terminal que tiene una pequeña curva. Ahí nosotros vamos a proceder a colocar nuestro cable de señal. Le vamos a colocar otro colorcito, un color morado, para distinguir qué es la señal de nuestro circuito. Y para concluir esta línea, nosotros vamos a colocar una resistencia de 220 ohmios desde la línea del cátodo hacia la línea negativa de nuestro protoboard. Siguiendo con la conexión eléctrica o con la línea de trabajo, tenemos nosotros ahora la vía número 4. La vía número 4, la vía de reset o reset, la cual la vamos a colocar o la vamos a conectar a más VCC. Ahí ya nosotros tenemos la línea 1 conectada a la tierra de nuestro circuito, la línea número 2 conectada al interruptor directo a positivo, por ende va a tener un trabajo automático, o sea, vamos a iniciar la simulación y el circuito va a comenzar a trabajar. Luego tenemos la vía número 3, que es la salida conectada al ánodo de nuestro diodo LED, y esta línea termina en negativo, con la resistencia de 220 ohmios de protección. El terminal número 5, el voltaje, control de voltaje, lo podemos dejar libre o podemos montar sobre él un capacitor. En este caso, como es un capacitor cerámico, no tiene polaridad. Bueno, no tiene polaridad. Desde la línea número 20, en mi protoboard, en su montaje puede quedar distinto, voy a dejar un cable a negativo y voy a montar en esta zona el capacitor del tipo cerámico a la línea número 5. Como les digo, esta línea igual puede quedar libre o puede quedar sin conexión. Terminamos nuestra vía número 5 y pasamos a nuestra vía número 6 al umbral. Y en esta parte vamos a crear un puente entre 6 y descarga, entre la vía número 6 y la vía número 7 de nuestro circuito integrado. Realizamos un puente eléctrico. Recordar que el tiempo de activación del diodo, o el tiempo de activación en este caso de la salida número 3 de nuestro circuito, va a estar en función de la resistencia, 70 kilos, la vamos a modificar, y la capacidad de nuestro condensador. Vamos a modificar y le vamos a colocar para este ejemplo 50 microfaradios
y 70 kilos. Bueno, vamos a considerar esa modificación. Seguimos con la línea número 7. La línea número 6 tiene un puente con la línea número 7 a través de la vía 18 y 17 de nuestro proto. Bueno, en cualquier parte puede ser. Nuestra vía número 7 va a estar conectada a R1 desde positivo hacia el terminal número 7 de nuestro circuito. Y nos estaría quedando la vía número 8. La vía número 8 y nuestro capacitor electrolítico. La vía número 8 nosotros la conectamos a más VCC. Desde positivo nos vamos a la línea 16, le damos un color rojo y ya tendríamos nuestro circuito casi listo, solamente a la espera de nuestro capacitor. Nuestro capacitor, como es un poquito grande, lo dejamos por esta parte para que no interrumpa ni invada tanto nuestro circuito, pero sin antes haber conectado la línea negativa. Bueno, vamos a dejar nuestro capacitor en la línea negativa, acá, en el pin o la vía número 11 de nuestro circuito. Montamos nuestro capacitor y de la vía 13 lo vamos a correr un poquito, lo vamos a dejar en 10 mejor, para que no interceda ni tenga ningún contacto con nuestro pulsador. Si lo dejamos en 10 y 12 no tendríamos problema. Entonces, entre la vía número 10 y la vía número 12, coloco mi capacitor, el cual tiene que ir conectado con la línea número 7. Ahí está. Aprovechamos ese espacio y estamos listos para iniciar simulación y comenzar con los cálculos de tiempo. En este ejemplo, los datos no fueron entregados como ejercicio. Esos datos sí van a estar en su guía de ejercicios para que ustedes puedan calcular y puedan colocar los datos correspondientes. Al dar simulación, podemos ver que el diodo LED prende por estar conectado directamente a la línea de disparo a más VCC, y este LED enciende aproximadamente por un tiempo de 4 segundos. Ahí está el ejercicio número 1 desarrollado, la parte del diagrama eléctrico, quedando pendiente la parte de la memoria de cálculo, o en este caso cambiar los tiempos de activación para la vía número 3 de nuestro circuito integrado.